Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Vicente Galeano Venegas, en vivo, acá, Fundación de Asunción, que fue realizado en 1537. Estoy acá en esta parte de Palma y Iturbe, esquina Iturbe. Pero esto ya comienza allá, miren. Acá a 200 metros está la Plaza Uruguaya y miren, todas las alternativas, niños jugando, ven toda esa parte de cartón también, de piezas de cartón que están jugando acá también. Vienen. A 200 metros está la Plaza Uruguaya. Bueno, genial. La familia, los niños. Niños a escuchar cine. Ñan de cine es para todos. Una gran alternativa acá en Palma y Iturbe. Buenísimo, buenísimo. Palma, esquina Iturbe, cine. También está abierto el Archivo Nacional para venir a mirar y también el espacio de cultura Stau, que también está habilitado para venir acá a visitar un poco, conocer juegos. Juegos porque los niños están, pero invadieron totalmente este 15 de agosto. Buenísimo. Fundación de la ciudad de Asunción. Miren, excelente. Artesanía, juegos, marketing, el Archivo Nacional habilitado también para venir a... Y acá, ajedrez. Miren, los niños están ajedrez, están jugando con todo. Bueno, tengo cuestión de que la reina, entonces, bueno, no puedo, o sea, hablando de todo esto, el rey, porque esto les enviaron a buscar algunos alimentos, pero bueno, una de esas bajearon hasta acá, como quien dice. Pero bueno, hay una historia buenísima, porque los indios hace rato ya persiguieron que estaban entrando en parque, que madre, muy, porque estos vinieron ya de Perú, México, etcétera, los colonos, los españoles. Pero ellos ya cazaron todo, como que ya todos le observaron allá. Luego, allá. Luego, un laberinto, pero sumamente importante, en el fondo, está viviendo una fiesta espectacular, sensacional. Sensacional acá, sobre Palma. Me acerco a Yegros. Bueno, vamos a ver un cortinado buenísimo. Vamos a ver qué show vamos a ver. Bueno, estaba diciendo, pero era todo un tema. Pero en aquella época no, claro, ¿verdad? Había selva, etcétera. Toda esta zona estaba cubierta por una vegetación asunción. Pero los españoles la pasaron re mal acá, porque ellos no están acostumbrados a vivir esta atmósfera. Este es un colectivo, un bus de la primera dama de todo, tienen acceso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Te maquillaste ahí? ¿Te maquillaste? ¿Vos le pediste que te maquille así? Sí. ¿Están varias niñas ahí también? Sí. Gracias, gracias. Bueno, escuchan ustedes acá, vienen los niños acá. Hay juegos acá. Bien. Están maquillando, maquillaje, el bus acá. Esto es en Palma y Yegros. Palma y Yegros, donde, miren, juegos para niños por todos. Los niños lo invadieron y vinieron también a esa fundación de Asunción. Vinieron a fundar con esa energía, ese poder que tienen los niños, niñas acá. Marketing, ok, bueno, también acá.
espectacular. Palma, ¿cómo está? Bueno, vamos a ir conociendo más esa parte, miren. Yo estaba diciendo que, bueno, los indios hace rato, pero el cacique o un descendiente del cacique Caracará, el cacique Lambaré, o sea, cazaron la onda que empezaron, estaban navegando por las aguas del río Paraguay. Y bueno, después son así, porque son estrategias, ¿verdad? Son inteligentes. Pero tengo mucho más que contarles también porque en aquella época había plantas que te devoraban a los hombres. ¿Entienden? En aquella época, bueno, para los indios era una estrategia saber por dónde caminar. Pero los españoles también, hasta que empezaron después a contactarse más, etcétera. Pero de entrada, bueno, varios nos zafaron, como bien dicen. Mancús de la primera dama, donde los niños están acá en plena diversión. Vinieron a juntar Asunción. Vinieron a juntar Asunción con ese poder. Miren, acá. Wow. Feria por todos lados. Los niños sin fundamento, más que la alternativa de que están sí viviendo la fiesta de la fundación. Acá, miren, al tema artesanía no es buenísimo, excelente. Turismo también, allá, muy bien. Etcétera, artesanía, qué bueno. Acá, artesanía. Tal vez algún pasajero donde iré yo deja el cumple. Buenísimo. Buenísimo. La apuesta también está sumamente importante. Creo que las autoridades privado, más artesanía. Como ustedes ya vieron los juegos allá, cerca de él. Las plazas están copadas también, hay muchísimas ferias. No, basta. Como siempre, el tema. Restaurante, bar. Palmeada. Bien. Cabeza de vaca, una palmeada. Bueno, okay. Vamos a sacar. Es espectacular. Es espectacular. Yan aman. Típico la hamaca.
pero es una sensación muy especial esta fundación. Se ve el Panteón de los Héroes, sin lugar a dudas, visitado. Por los Patek, tengo que... Ok, sí. Es una de las partes que está incluido dentro del... Una de estas sillitas para venir a reposar acá. Una de estas sillitas para venir a reposar acá, bueno. Bueno, genial. Excelente. Es lo que dije. Los niños en sus fundamentaciones, acá, para venir a esta fiesta, buenísimo, buenísimo. ¿Qué es esto? ¿Recibiste el mensaje o no recibiste el mensaje? ¿De qué nacionalidad sos? Boliviano. Boliviano. Decime una cosa, ¿cómo se llama tu personaje? ¿Eh? Obrero minero. Un obrero minero, pero ¿qué tipo de oro? Cobre. En Bolivia hay de todo, ¿qué minería hay? Hay de todo. Señor, qué bueno, gracias. Qué bueno. Minero de acá, bueno. Algún gramito de un gramo de oro, pero no. Bueno, Paso Yobay, me parece que llevaba Paso Yobay después, porque en Paso Yobay todas las personas que están a buscar tesoros. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? Acá, Asunción. Asunción, ¿qué te parece la fiesta? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la fiesta? Hoy yo toqué el arpa acá en el escenario. ¿Qué música tocaste? Toqué mi noche sin ti, llegada, mi despedida, misión de ñu y pirigrita. ¿Tu nombre? Joaquín, Joaquín. Escúchame, ¿vos cuántos años tenés, Joaquín? 11. ¿Y aprendiste el arpa a qué edad? A los 6. A los 6 años de ti, ¿eh? Empecé a los 6. ¡Wow! Contame algo más. ¿Te gusta la guitarra? ¿Qué más te gusta? Hago percusiones, hago batería, marimbas, cajas, Pero entonces, ¿cómo te van a contratar? ¿Tenés el número de teléfono ahí? todo. ¿Qué número tenés? 0994 311 540. Genial, genial. ¿Te acompaña quién? ¿Tus fans? No. ¿Todos son tus fans? No. No, sí. Ahora le conocí. ¿Ahora le conocí? Ahora le conocí. ¿Por qué te gustó? ¿Vos le viste tocando arpa? No. ¿No? Ahora llegué. Wow, entonces, Yo sí. ¿vos sí? Yo no. Contame, ¿o no? Yo sí. Yo no. ¿Qué te parece la fiesta de la Fundación de Asunción? Está muy facha. Muy facha. Muy facha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy lindo todo. Ok, perfecto, gracias. Muy lindo. ¿Tu nombre? ¿El mío? Sí. Fiorella. Llorera, ¿el tuyo? Paula. Paula, ¿de dónde vienen? De Asunción. acá, Asunción. De Lambaré. ¿De Lambaré? De Lambaré. Ok. El cacique Lambaré. Cacique Lambaré. ¿Cuál es otro cacique que conocen? ¿Otro cacique que conocen? Bueno, dale, porque estamos hablando de aquella época también, ¿verdad? Buenísimo. Gracias por la comunicación. Gracias. Wow. A los 6 años estaba con un arpa en la mano y bueno, qué sensación. No, el paraguayo era así, ¿verdad? Y tantas figuras como Alberto del Paraná, Luis Alberto del Paraná, Alberto del Luque y mucho más. Bueno, acá también hay una persona que va a dibujar. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Pidieron ahí para que sean para que hagan el trabajo de ustedes? ¿No? Bueno, ok. Estamos en vivo para todo el mundo que está. Contame, ¿de dónde sos vos? ¿De dónde sos vos?
de Asunción. Asunción, sí, tu nombre. Federico Caballero. Decime una cosa, comentame algo de tu, ¿quién es? Messi. Messi. ¿Y acá? Y acá son El Roque Santa Cruz. el Roque Santa Cruz, la Ferreira. ¿Quién? Nadia Ferreira. No, Nadia Ferreira. Nadia Ferreira, ¿y quién más? Es una amiga, una actriz de Hollywood, Hollywood. y cosas así. ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Contame. Es una pariente mía. Una pariente. También tengo parientes acá de la RPC, amigas y Alfaro. Alfaro. Sí. Este es Alfaro. Sí, Decime una cosa. ¿A qué edad te aprendiste a dibujar? desde chico, desde que me acuerdo de mi Sí. 5 años, 10, ¿cómo? Sí, sí. ¿Cómo sabes? Yo siempre quise hacer eso porque vos no necesitas. No dibujo de cara así desde los 5 años, pero dibujo. El señor solo tiene que tener un lápiz y un pedazo de papel. Y ya está. ¿Cómo decirlo así? Decime, ¿alguna exposición en países así? Sí, pronto. ¿Dónde? Aroma Café se llama el lugar donde voy a poner el 5 de octubre. En octubre. Sí. ¿Aroma Café? ¿Dónde está 5 eso? de octubre. Humaitá y Colombia. Humaitá y Colón. Decime, ¿estuviste afuera? Sí. ¿Dónde? Estuve por Brasil, Argentina, Uruguay. Brasil, Argentina. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Cómo se va a llamar esta exposición en octubre? Todavía no le puse nombre, falta todavía. Gracias. Bueno, escuchando usted acá, el artista que también varios sabores para poder disfrutar y como siempre. Wow. Acá, qué bueno. Miren, voy a tener que. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta fiesta de la Fundación de Asunción? Muy bueno. Qué bueno, ¿de dónde sos? Ñemby. Qué bueno, ¿te acompaña tu mamá? ¿Todo? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu mascota? Tito. Tito. Qué bueno. Gracias. Excelente. ¿Qué tal? Wow. Bueno. Palo. Espectacular. Este 15 de agosto. Yo no sé si voy a ver. Voy a ver, porque bueno, ya, pero casi, miren. Wow. Qué rico, señora. ¿Cómo le va? Asadito, bro. Asadito, Cuenta. chorizo misionero, Chorizo misionero. Wow. enrollado, Sí. pati burrillo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Pase. Riquísimo, gracias. Mandiore, con mandioca, riquísimo. Acá cuando. Qué bueno. Excelente. De aquí a poco nos vamos. Qué bueno, una fiesta sensacional la que se está viviendo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo? Estamos en vivo para todo el mundo. Cuénteme, ¿de dónde son? Brasil. Do Brasil? João Pessoa no Nordeste. Eu cheguei até Maceió, o meu irmão se formou lá de médico cirujano en Maceió. Yo me fui a visitarle una fiesta, le acompaña el caballero. Señor, ¿cómo le va? Tudo bem. Ah, bueno. Famoso. Sou famoso na Alemanha. Germany? Não, Bueno, ok. Para preguntarle algo al mundial, no sé cómo sería, pero vamos a ver, dije yo turismo, paquete del turismo Asunción, la fundación. Señor, ¿qué tal? Permiso. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Usted de dónde viene? De Paraguay nomás. Ah, ¿de Paraguay? Sí, Ah, de sí, bueno. Paraguay. ¿Usted de dónde es? Yo soy paraguayo. Paraguayo, mucho gusto. Gracias, señora, gracias. Bueno, el turismo también es importante. Escucharon al caballero que viene de ¿cómo es? Ok, a ver, retrato a lápiz. Nuevamente tenemos acá. Y vamos a ver, voy a acercar al artista que
Yo no sé, digo, me está denunciando. Está No, señor, estamos en vivo para todo el mundo. ¿En, 40.000. ¿En cuánto tiempo usted realiza esta obra, señor? 15 minutos. ¿En 15 minutos? Wow. Espectacular. Acá, venga. Esto es acá Palma, entre 14 de mayo y Alberdi. ¿Verdad? Como siempre. En 15 minutos liquida, también maquillaje. Vamos a ver cómo va por allá. Bueno. Qué bueno. Buenísimo. Me estoy acercando a un escenario donde están... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están pasando esta fiesta? Bien. ¿De dónde vienen? De San San Lorenzo. Lorenzo, San Lo que le dicen también. ¿Qué tal? Contame, ¿cómo viví esta fiesta? ¿Bien? ¿Qué tal? Decime una cosa, ¿por qué estás estudiando? En el colegio yo. En el colegio. Sí, contame, ¿qué año? En noveno. Noveno, ¿y vos? Yo estoy estudiando psicología. ¿Psicología? Wow, buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, chao. Buenísimo. Qué bueno. Porque allá, bien, rock and roll. Only rock and roll. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bien. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Algún saludo que quiera hacer? Que a nadie. ¿Vos? ¿A quién? ¿No puede ser? ¿A Carlos, Juan, Mario? A mi familia. A tu familia, perfecto. ¿Y vos? Yo también a mi familia. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, genial. Vale, Y es una de las talentosas de Paraguay. Repetime tu nombre. Millán. Nita Millán. ¿Puedes bailar un rato esta música? Bueno, de la batería parece que tiene una camiseta de Cerro San Lorenzo. Milagro 3 días. Antes que nada, ofreciendo a la segunda vocalista de la banda. La segunda vocalista. Tiene un vozarrón tremendo, así que... Led Zeppelin pegó por la parte de abajo de la... I got another confession to make. Everyone got a chance to break for you. Everyone tries to be up you. Is someone getting the best of you?
La primera vocalista, entonces creo que pasa el teclado ahora. Vamos a ver. Excelente. ¿Dónde te marco? Vamos, si arranca. Estamos en vivo. ¿De dónde venís? Soy de acá. ¿Eh? Soy de acá. De acá, ¿cómo te llamas? Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo. Bueno, yo decía que no importa que sea cerrito o limpita, pero estaba fuerte el tema. ¿Cómo estás viviendo este 15 de agosto? ¿Cómo viviste? Bien, 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 todo bien. ¿De dónde venís? Espectacular el ambiente, la escenografía, la banda de core, espectacular. ¿De dónde venís? Espectacular, de Benjamín Acevedo. Benjamín, qué bueno, qué gracias. Qué bueno, buenísimo. Benjamín, presente entonces. Qué bueno. Acá sigue. Esto de acá sigue. Está humeando todo. Qué bueno, mira. 100% casero, ¿dónde? Misiones. Misiones. Misiones, sí. Lo hizo misionero. Sí, señor. Usted hizo. Nosotros fabricamos. Usted fabrica. Casera, sí. Totalmente casero. Un dato para cómo te van a encontrar las personas. Es para la Asociación de Ignacianos Unidos de Paraguay, de acá de Asunción. Ignacianos Unidos de Asunción. Ok, teléfono Teléfono 0994 0994 699 487. para casamiento, 15 años, Para cualquier lo que sea. 100% casero. Ustedes escucharon acá, miren, casero acá. Vean, excelente. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Sin fundamento, para algunos con mucho fundamento. Fundación, vinieron a fundar, los niños vinieron a fundar Asunción.
¿Qué sabor elegiste? Estamos en vivo para todo el mundo. Sushi, ¿qué más? Sí. ¿Y esto de pollo? Acá el señor también. Miren, sabores. Qué bueno. Vamos a darle todo el agua ahí. Vamos a poner. Wow. Excelente. Fundantes. Qué bueno, excelente. Excelente. Bueno, también le vieron a Millán como estaba, pero sumamente entusiasmada. Y estuvo bailando también. Realmente. Qué bueno. El famoso del alemán. El alemán se presentó. Bueno, genial. Todo lo que tiene mascota también. Bueno, yo estaba, dije yo, voy a acercar un rato al monumento que estaba allá. Pero miren cómo está esta parte de Asunción. Miren cómo está. Esto está Alberdi. Alberdi y acá Palma. Bueno, y Palma. Está súper bueno. Y bueno, espectacular, espectacular para venir a vivir este 15 de agosto. Fundación de la ciudad de Asunción. Bueno, en otro momento voy a ir mencionando también cómo pasaron estos españoles, porque no estaba fácil. En aquella oportunidad, imagínense, más de 500 años acá, había plantas, pero plantas carnívoras, que bueno, había que, pero los españoles no es que se vinieron con toda la sabiduría y todo eso, tuvieron, no, acá aprendieron, todos aprenden, y acá en Asunción sí, también, ¿verdad? Porque imagínense, en un momento empezaron a conversar, traductor, etcétera, y bueno, en otras partes sí que, bueno, le dijeron, no, acá no, etcétera, porque estos venían bajando, Perú, México, etcétera, y bueno, entonces llegaron acá y empezaron después en un momento y pensaron, pero ¿qué es lo que ustedes traen? Y le dice, tecnología, avance, agricultura, cultura, le muestran santos, todo eso. Entonces uno de los caciques le dice, aprecio mucho eso, le dice al traductor que le diga a uno de estos españoles, y le dice, pero yo le voy a mostrar algo. Y se va un día, esto le muestra que tuvieron contacto con alienígenas y que esos caciques estaban educados a medios, eran medios. Ubíquese, vamos a poner el cacique Lambaé, de la ciudad de Lambaé. Habían otros caciques anteriores que eran educados como medios y eran medios. Y estos de Colón son, digamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Son personas con su sabiduría, todo eso, pero no tienen la sabiduría que tenían los caciques. Los caciques venían educados a ser medios, conversaban, pero y contactaban con seres estelares, seres de luces. Y ellos creyeron que, bueno, acá tenemos la espada, y la espadita, el cuchillito, el metal, que era suficiente. Y en un momento dijeron que vamos a construir todo eso. Excelente, pero nuestro clima acá, por esta zona,
no da para construir con muchas piedras, porque hay un calor, venía el sol que después los españoles vinieron, empezaron a tirar todos sus cascos, que tenían su escudo, que esto, nada de metal, y cosas así, empezaron a entender que los caciques, pero vivieron experiencias extraordinarias, y que ellos creían que ya eran superiores porque venían en barquitos, todo eso. Y, bueno, que no era suficiente venir de España, porque acá sí estaban los caciques, los indios guaraníes, 23 etnias, o 33 vamos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes pasan al lado de un aborigen, van a escuchar un guaraní diferente. No es el guaraní, es Nivaclé. Hace rato que te veo, ¿con quién lo que hablas tanto, men? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Con quién conversas? Todo bien. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Para dónde? Y para todo el mundo. Porque yo soy Big Canter. Mucho gusto para todo el mundo. ¿De dónde venís? I'm from Paraguay. ¿De Paraguay? Sí, claro. ¿Naciste acá en Paraguay? Sí, claro. Qué bueno. Yo estaba diciendo que vinieron los españoles, Sí. pero los caciques ya contactaron hasta con alienígenas. Imagínate cómo los caciques me hicieron rubio. Bueno, pero... Papá, la Pilsen es de los caciques, viejo. Venite acá, tomate Pilsen y listo. Bueno, Gracias, viejo. Gracias. Bueno, ok. Él dice, pero habrán visto en alguna oportunidad que hay niños medio rubios, parecen teñidos. Bueno, pero, ok. Yo estaba diciendo que son etnias diferentes, que no es guaraní, es Nivaclé, son 23 idiomas acá en Paraguay. Ninguna otra parte del mundo tiene así. Son 23, sumámosle 33, creo que son 33 etnias, son 33 idiomas. Y todos piensan que es solo guaraní, no son guaraní. No, el otro, como digo, es el Caracará, el otro es Nivaclé, el otro es Zulupí, el otro... Pero son todos idiomas diferentes. Y esa es la gran diferencia que tiene Paraguay. ¿Entiendes? Y los españoles venían copados con su barquito, ¿verdad? No, acá encontraron esa cantidad de seres así, que tenían esa educación, y encontraron que eran todos idiomas diferentes. ¡Wow! Bueno, 15 de agosto. Acá estoy yo sobre Palma, donde, miren, cada vez más vienen personas de todas partes, de Paraguay, del mundo también, que aprovechan para venir a vivir esta fiesta. Es como otra parte en Francia también sucede esto, tienen su fecha de independencia, etc. Y donde vienen es parte del paquete del turismo mundial, y Asunción también. Excelente. Y ver con todos ustedes este 15 de agosto, sensacional, buenísimo. Ampliamos en cualquier momento. Muchísimas gracias por la conexión.